Hace 2 años me diagnosticaron melanoma, cáncer. Fue el diagnóstico más inesperado del mundo. En un momento estaba preocupado por mi trabajo, mis hijos, mi esposa. Arreglando el lavabo de abajo, revistiendo el piso del patio trasero. Pero una vez que llegó mi diagnóstico, todo cambió. Toda mi perspectiva sobre lo que importaba cambió, lo cual fue bueno y es lo que debería pasarle a cualquiera a quien le diagnostiquen cáncer. Se discutieron opciones, se investigaron planes y se investigaron tratamientos. Trabajamos con los médicos y escuchamos todo lo que tenían que decir. Con solidaridad decidimos no decirle nada a nadie. Al menos no de inmediato. Aún estaban realizando pruebas para verificar la gravedad y determinar el estadio exacto. Dijeron que era más que superficial, pero aún necesitaban determinar otros factores. Así que esperamos hasta saber exactamente a qué nos enfrentábamos. Beth estaba más asustada que yo, lo cual era comprensible. Pase lo que pase, ella tendría que intervenir y hacerse cargo de la familia. Ya sea que falleciera o simplemente estuviera demasiado débil por el tratamiento, ella tendría que cuidar de mí y de nuestros 2 hijos, además de trabajar e ingresos. Nuestros padres se ofrecieron a ayudar tanto como pudieron, pero yo sabía que mis padres no estaban muy bien, ni en términos de dinero ni de tiempo. Ambos trabajaron a tiempo completo para pagar la hipoteca casi completa y cuidar la casa que se estaba cayendo a pedazos. No tenía idea de la situación de sus padres. Luego llegó el peor día de la vida de Beth y el segundo peor día de la mía. El diagnóstico completo. El médico pasó meses tratándome mientras pinchaba y pinchaba mi cuerpo con pruebas. Habían llegado a un completo consenso. Moriría dentro del próximo año. El cáncer se había extendido demasiado para que yo pudiera recuperarme realmente. Solo pudieron prolongar mi vida con tratamientos. Quizás incluso más allá de ese año, pero no tanto. Iba a morir y ninguna cantidad de dinero, ni rogación ni llanto podrían detenerlo. Beth y yo tuvimos una pelea ese día. Sabía que no debería haber expresado mi opinión, pero lo hice de todos modos. Sugerí que no gastáramos ni un centavo más en tratamiento. Deja que suceda lo inevitable y manténme cómodo. No quiero que te ahogues en deudas después de mi muerte. Beth se negó y dijo que estaba siendo irracional y que deberíamos gastar cada centavo que teníamos para prolongar mi vida el mayor tiempo posible. Yo soy religioso y ella no, si esa es una explicación. Fue una pelea desagradable. Nos reconciliamos cuando ella se despertó sollozando y tuve que abrazarla. Acepté pagar tratamientos para extender mi vida. Quiero decir, después de todo, ella sufriría más que yo. Podría darle más tiempo al menos. Esa no es la parte de terror de esta historia. Si lo fuera, muchos otros podrían publicar aquí al respecto. No, el cáncer sacó a la familia de la nada. Todos nos envían mensajes en Facebook, se disculpan por mi condición y nos hacen promesas vacías de ayuda. Aparentemente nuestros padres habían dejado escapar la noticia. Terminé bloqueando mi acceso a Facebook. No hay razón para ver eso todos los días. Empecé el tratamiento, que me hacía cada vez más débil e irritable. Odio verme criticar a Beth por algo tan simple. No pude evitarlo y solo pude mirar desde adentro. Mi mente como su alma fue aplastada. Lamenté haberle permitido gastar dinero en tratamiento. El peor día de mi vida ocurrió cuando Beth me trajo el desayuno a la cama. Uno de los niños había dejado sus carritos de juguete en el suelo y ella se resbaló. La bandeja se vació directamente en mi regazo junto con la tetera de café caliente. Grité y maldije. Dije cosas de las que me arrepentí todas las noches y Beth lloró durante días por mi enojo. El peor día de mi vida fue cuando Beth empezó a resentirse conmigo. Fue un cambio visible desde que grité. Todo se había ido construyendo y esa discusión había roto el dique.
Ella apenas sonreía y no me miraba a los ojos a menudo. Me consumí en la cama, pagando tratamientos que solo prolongaban lo inevitable. Nuevamente, esta no es la parte de terror de la historia. Quiero decir, sí, es terrible, pero la historia de mi papá es el verdadero horror. Se presentó en la casa sin previo aviso. Tenía más de 90 años y todavía caminaba. Tuvo que tomar un taxi a cualquier lugar, convencer a un familiar para que lo sacara de la residencia de ancianos. Pero era relativamente funcional. Bess lo acompañó a mi habitación y nos dejó solos. Hoy en día no se queda mucho tiempo en la habitación. He oído que me vas a golpear hasta la tumba, papá sonrió. Su mano, temblando por la edad, cayó sobre una de las mías. Su piel se sentía como cuero fino, aferrándose a un esqueleto con simples hilos. La piel de sus brazos colgaba de él como globos desinflados. Me preguntaba si mi cuerpo llegaría a ese punto. ¿Cómo sería mi cuerpo cuando estuviera muerto? Quizás, bromeé débilmente. Dos personas que sabían que estaban al borde de la muerte haciendo bromas al respecto como si nada. Me sentí bien. Por una vez en mi vida, sentí un parentesco con mi abuelo. ¿Cómo te sientes?, preguntó, levantando la mecedora que Beth solía usar para mecer a los niños para que se durmieran. Débil, pero eso es todos los días, dije. Aunque todavía estás levantado y yendo. Sí, temo que ese día quede postrado en cama, dijo en voz baja. Sus ojos vagaron durante unos minutos. No dije nada. Nos sentamos ahí. Los segundos que nos conducen hacia la muerte pasan dolorosamente. Tengo un favor que pedir, dijo al fin. La mirada de papá se movió lentamente desde la ventana como si tuviera que obligarse a mirarme. Eso es nuevo, normalmente la gente me pregunta si necesito algo. Sí, bueno, soy viejo y no puedo permitirme el lujo de no ser franco. Eso me llevó de nuevo a mis discusiones con Beth, quiero decir, había sido directo. ¿Podría darme el lujo de suavizar mis palabras? ¿Merecería la pena? ¿Cuál es el favor? Tragué. Su mano permaneció sobre la mía y la apretó ligeramente cuando hablamos. Es una petición extraña. ¿O prefieres oír la naturaleza del favor? Primero quiero escuchar la naturaleza del favor, presioné, sintiéndome un poco molesto porque seguía alargándolo. Quiero que seas cremado, soltó. Mi boca se abrió. ¿Qué? Soy católico y se había planteado la cremación, pero siempre lo había rechazado firmemente. El entierro era sagrado. Quiero que seas cremado, dijo de nuevo con un énfasis diferente. Pero va en contra de la Iglesia. Yo empecé. No, no lo es. Desde los años 60 se permite la cremación. Siempre y cuando sigas ciertas reglas. Sé lo devoto que eres, así que lo comprobé. Lo miré desconcertado. Estaba demasiado sorprendida para decirle que se fuera, y en mi silencio, él continuó. Te cremarían, te colocarían en una urna con todas tus cenizas en un solo lugar y te compré un lugar en el cementerio. De vuelta en Cebú, mi ciudad natal. Estarás al lado de mi esposa y eventualmente conmigo. Compré lugares para todos los niños y sus hijos. Recordé mi pelea con Beth y elegí tragarme mis gritos. Mis dientes se apretaron automáticamente. Quiero ser enterrado. Adecuadamente. No quiero. Tuve que tragar y aclararme la garganta. No quiero arruinar mis posibilidades en el cielo. Verifiqué con la iglesia y me aseguré de que estuviera dentro de las reglas. Tus cenizas no serán esparcidas y serán dejados en un lugar santo. Será como si estuvieras enterrado. Entonces, ¿por qué? Esa es la parte de la historia, dijo en voz baja.
Papá se volvió hacia la puerta para asegurarse de que todavía estuviera cerrada. ¿Recuerdas a tu abuela? Mamá. Bajé la cabeza, sintiéndome avergonzado de hablar de su esposa muerta. Mi abuela muerta. Fragmentos y piezas, lo admití. Él asintió. Tenías 8 años cuando ella falleció. Es comprensible que no recuerdes mucho de ella. Murió de un infarto una noche durante la cena. Muy repentino. Sin signos ni síntomas. La ambulancia la llevó rápidamente al hospital y allí falleció. Estaba devastado. Recuerdo haber pensado, ella no puede morir. Compré entradas para El Rey León para el mes que viene. Estaba en shock absoluto. Eso me deprimió. Papá, lo siento mucho. Apretando su mano, que permanecía encima de la mía. Su cabeza se inclinó un poco en reconocimiento. Llamar 3 días para arreglar todo. La planificación del funeral fue terrible, el discurso fue terrible e incluso la gente fue terrible. Muy pocos entendieron. Solo uno de mis amigos tenía un cónyuge fallecido, por lo que ninguno de ellos entendió realmente. Estaba solo. Después de que la enterramos, estuve deprimido por la casa durante unos días, sin estar completamente seguro de lo que iba a hacer. Ni siquiera podía lavar los platos sin preguntarme cuál era el punto. Estaba en un lugar oscuro y terrible, Joseph. Me miré las manos y respiré profundamente para no llorar. Mis piernas empezaban a acalambrarse de nuevo, así que me adapté. Papá me ayudó. Una vez que me instalé, continuó. Era de noche. 4 días después de que enterramos a Melinda. Estaba despierto en la cama cuando escuché la puerta principal abrirse. Ni siquiera me molesté en levantarme. Si era un ladrón que venía a robar mis cosas, déjalo entrar. Si planean matarme a mí también, eso me pareció bien. Los oí subir las escaleras silenciosamente, escabulléndose. Cerré los ojos para al menos fingir estar dormido, y los escuché entrar. Me incliné hacia adelante, con el corazón acelerado. Abrí los ojos y cuando sentí un ligero beso en mi mejilla, Joseph, ella estaba allí. Melinda había vuelto a casa conmigo. Me encontré luchando por levantarme de la cama mientras ella permanecía allí mirándome. Ella se quedó perfectamente quieta y sus ojos eran brillantes e inteligentes. La última vez que vi sus ojos, estaban vacíos. Muertos. Ahora estaban vivos con colores brillantes e inteligencia. Grité su nombre y corrí alrededor de la cama para verla. Pensé que era un fantasma al principio. Luego nos abrazamos. Él continuó, mis ojos se entrecerraron con incredulidad. Al principio pensé que era un espíritu, un fantasma, dijo papá, reflejando mis pensamientos. Pero ella estaba físicamente allí. La abracé y la besé, y ella hizo lo mismo. Ella estaba allí, José. Ella no dijo una palabra y no tuvo que hacerlo. Llegamos a la cama y estaba muy emocionado de verla. No especificaré detalles por tu bien, pero... Ella regresó. Levantó la vista y encontró mi ceño fruncido y mi expresión confusa. Lo que les estoy contando es muy real, instó. Esto no me lo estoy inventando y no lo imaginé. Tengo pruebas. Muéstrame, dije escéptico. Al final lo haré, me aseguró. Cuando desperté, esperaba que ella se hubiera ido. Esperaba que ella fuera solo un producto de mi imaginación, un espectro en forma física. Pero ella estaba ahí, en la cama conmigo, mirándome. La emoción me invadió de nuevo y ella felizmente me abrazó una vez más. Nunca me había sentido tan feliz como en ese momento. El momento después de perder la vida y luego recuperarla. Desafortunadamente, fue solo temporal, suspiró.
Intenté preguntarle qué había pasado. Le recordé que la enterramos y le pregunté cómo había salido. ¿Cómo había llegado a casa? Ella no respondió, solo me miró con la expresión más feliz. Fui al cementerio ese día y la traje conmigo. Mi lógica comenzó a afianzarse una vez más y se me ocurrieron respuestas. Quizás habíamos enterrado el cuerpo equivocado. Quizás ella nunca había muerto en el hospital en primer lugar. Quizás fue la esposa de otra persona enterrada bajo el nombre de Melinda. Hablé con el director del cementerio y le presenté a mi esposa. No había visto el cuerpo de mi esposa ni había estado en el funeral, por lo que no tenía idea de cómo era. Pero él era absolutamente escéptico. Le dije que el familiar de otra persona estaba enterrado en su tumba, pero me dijo que era imposible. Le insté a desenterrar el ataúd y determinar quién estaba realmente enterrado allí, pero se negó. Me enojé y grité, tratando de reiterar mi punto, pero él sacudió la cabeza y nos dijo que no podía hacer nada. Me fui sintiéndome enojado. Curiosamente, estaba más molesto porque a alguien más le faltaba el cuerpo de su familiar que por cualquier otra cosa. Melinda trató de consolarme mientras conducíamos a casa, aunque me negué a dejarlo caer. Tu madre me llamó para ver cómo estaba. El teléfono sonó poco después de llegar a casa. Le conté la increíble noticia. Pero, naturalmente, ella tampoco me creyó. Le dije que viniera y lo viera por sí misma. En ese momento yo vivía en La Vieja. Ah, ¿cómo se llama? ¿Tú recuerdas? La casa de la media escalera. Asentí, recordando que de repente estaba muy interesado en que pudiera haber una manera de confirmar su historia a través de mi mamá. Ella condujo mientras yo preparaba la cena. Cuando llegó, no podía salir del auto. La puerta no estaba rota ni nada, simplemente se detuvo. Vi que sus ojos se encontraron con los de Melinda y ni siquiera se atrevió a abrir la puerta porque estaba muy abrumada. Es comprensible, justo después de enterrar a su propia madre. Ella ni siquiera entró, solo me dijo que subiera al auto y fuera con ella. Empecé a hacerlo y traje a Melinda, pero ella retrocedió y se fue. Estaba confundido, pero lo atribuí a su dolor. Llamó un minuto después mientras conducía y me dijo que me fuera sin Melinda. Le pregunté qué le pasaba, pero ella se negó a decirlo. Le dije que por favor volviera a casa y que Melinda la extrañaba. Pero ella colgó. Todo el tiempo Melinda me acarició la espalda como si me estuviera consolando por todo el dolor por su muerte. Ella solo sonrió cuando traté de decirle que su propia hija no vendría. Pensé que eso significaba que ella entendía. Papá se tomó un descanso, sonrió y respiró hondo. Sus pulmones estaban cansados de tanto hablar, me di cuenta. Los míos se pusieron igual después de un tiempo. ¿Necesitas un poco de agua?, pregunté. Sacudió la cabeza. Tengo los 3 días con Melinda. Nos quedamos en casa y yo cociné todas sus comidas favoritas. Pensé que el infarto le había quitado el apetito porque no comía nada. Ninguna cantidad de preguntas haría que ella hablara conmigo. Empezó a ser preocupante que ella no hablara. Recuerdo haber pensado que no había tenido una convulsión ni un aneurisma, entonces ¿por qué no habla? Me pregunté si su cerebro se había roto de alguna manera o si simplemente había elegido no hablar. Tuve una cita con el médico, pero nunca pude llevarla allí. ¿Ella murió? De nuevo, pregunté con cautela. Él suspiró. Tu padre vino, 3 días después de que mi madre viniera y se fuera. Me llamó mientras estaba haciendo jardinería y Melinda estaba adentro leyendo un libro. Me asustó porque dejó su auto en la carretera y caminó por el camino de entrada. Dijo que necesitábamos hablar y me levanté para ignorarme. Le pedí que me diera un minuto para buscar mis zapatos y traer a Melinda. Me aterrorizaba dejarla sola por mucho tiempo. En lugar de explicarlo,
Tu padre me agarró por las muñecas y prácticamente me metió en el coche. No grité ni peleé, solo estaba confundido. Me abrochó el cinturón y nos marchamos. Recuerdo que conducía de manera bastante errática y miraba por el espejo retrovisor cada pocos segundos. Parecía ansioso, pero no respondió cuando le pregunté qué pasaba. Nos detuvimos en el cementerio y entendí que se trataba de Melinda. Pensaríamos que después de una sola visita no recordaría dónde estaba su tumba, pero sabía exactamente dónde detenerme. Había 4 personas paradas alrededor de su tumba. Arthur me sacó del auto y me acercó al grupo. El grupo estaba formado por 2 policías, el director del cementerio y su madre. «¿Usted es el señor Bradley Duncan, el director del cementerio?», preguntó mientras nos acercábamos. «Sí, te conocí hace unos días», comenté. Él asintió. «Seguiste mi consejo, ya veo». «¿Quién fue enterrado?». Todos guardaron un incómodo silencio. Tu madre miraba al suelo. Tu padre la miraba con preocupación. Nadie lo estaba, dijo finalmente el director. Me confundí y me abrí paso entre ellos. Llegué al otro lado de la tumba y levanté la tapa del ataúd. Vacío. La almohada todavía estaba allí, pero el ataúd parecía sin usar excepto por algunas migajas de tierra que habían entrado. No entiendo, empecé a repetir mientras bajaba la tapa. Esta vez uno de los policías dio un paso adelante. Me dijo que la tumba había sido encontrada esa mañana con la tierra en el montón y la pala al lado. La tumba había estado ligeramente entreabierta y con un poco de suciedad adentro. Me preguntó a través de una pregunta apenas velada si sabía algo al respecto. La pregunta velaba una acusación. No pude haber sido yo, le aseguré, porque Melinda llevaba varios días en casa. Ella daría fe de que no estuve allí anoche y que estuve en casa toda la mañana. El oficial señaló mi ropa, pero le respondí que había estado haciendo jardinería. Arthur, hay que reconocerlo, confirmó que yo había estado haciendo jardinería cuando llegué. El momento más desgarrador fue cuando tu madre, intentando no llorar, me preguntó directamente si había desenterrado el cuerpo de su madre y se lo había llevado. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que pensaban que había hecho. Les dije que no podía probar que Melinda nunca había sido enterrada. Podría probar que ella estaba viva y bien. En caravana volvimos a mi casa. Arthur y tu madre en el auto conmigo y una patrulla policial detrás de nosotros. Tu madre y tu padre siguieron intercambiando miradas y yo traté de entender qué estaba pasando. Laurel, cariño, viste a tu madre. Ella nunca fue enterrada. Ella está viva, insistí. Ella se negó a responder. Solo apretó la mandíbula. Nos detuvimos en el camino de entrada y todos salieron. Me dijeron que me quedara afuera con uno de los oficiales mientras el otro oficial revisaba la casa. A tu madre y a tu padre también les dijeron que se quedaran afuera. Esperamos un rato antes de que regresara el primer oficial. Dijo que no había nadie en casa. Expresé mi confusión y corrí hacia la casa. Arthur y tu madre me siguieron preocupados. El oficial entró detrás también. Melinda debe haber apagado todas las luces y cerrado todas las persianas porque adentro estaba extremadamente oscuro. Avanzamos por la puerta de entrada y entramos a la sala de estar. Los dedos en la nuca me sobresaltaron y salté fuera de mi piel. Cuando me di la vuelta, vi a tu madre. Ella me siseó que me diera la vuelta para poder ver. Alguien encendió la luz del pasillo y me tocó el cuello. Le pidió a Arthur que echara un vistazo y él respiró hondo. Pregunté qué pasaba pero fui interrumpido por algo que cayó en el pasillo. En el dormitorio, vi al oficial que se había quedado afuera intercambiar una mirada con el primer oficial, el que había entrado a la casa y le aseguró al otro que no había nadie en casa. Recuerdo haber dicho con mucha confianza, relájense todos.
te dije la casa de Melinda. Fue entonces cuando todo se volvió al infierno. Una figura salió corriendo del dormitorio pero sobre sus manos y pies como un animal. Todos gritaban mientras aceleraba hacia nosotros por el pasillo. La única luz sobre él oscurecía su rostro en la sombra y hacía que sus movimientos parecieran antinaturales. Escuché un silbido y luego mis ojos explotaron. Me tomó un momento darme cuenta de que ambos oficiales habían comenzado a dispararle a la cosa. Retrocedió pero solo por un segundo. Vi a los policías gritar algo. Usando una mano libre para empujarnos a todos hacia atrás, traté de gritarles que dejaran de disparar porque podrían golpear a Melinda, pero... Y que había estado equivocado todo el tiempo durante esos primeros segundos intensos, pensé que alguien o algo más había irrumpido en la casa, pero... Otra mirada completa a la cosa que caía hacia nosotros me dijo que era Melinda. Lo fue, y... No fue, los disparos no hicieron nada. Ni siquiera había agujeros en su cuerpo. Me caí del sofá y terminé rodando por el suelo. Tu madre gritó y trató de ayudarme a levantarme. Los dos policías formaron una barrera entre nosotros y eso, y tu padre de alguna manera había desaparecido. Todo el mundo gritaba, pero mis oídos seguían zumbando y, de repente, al salir de la cocina, tu padre saltó por la puerta y aterrizó sobre Melinda. Vi su boca abierta y giró la cabeza para ver que la agarraba. Fue entonces cuando vi los colmillos. 2 colmillos de un pie de largo que cambiaron de sus dientes a puntas de agujas, como un tigre dientes de sable. El tiempo se congeló para mí en ese instante cuando vi a Melinda tal como era realmente. El tiempo continuó cuando Arthur le clavó el cuchillo en la espalda. El resultado fue instantáneo. Recuerdo haber pensado que lo enojaría apuñalándolo, pero en lugar de eso cayó como un cadáver. Creo que los agentes seguían gritando y haciendo movimientos salvajes con las manos libres. Arthur se puso de pie y tropezó de nuevo con el suelo, pero se arrastró contra la puerta principal, de espaldas a ella. Melinda no se movió, no me moví. Arthur fue quien se levantó y pateó el cuerpo. Para gran temor del policía, pero estaba muerto. Yo estaba ahora, hombre. Tu madre me tomó de la mano durante las primeras horas e incluso días. El policía se turnó para vomitar. Cuando recuperé la audición, pude escucharlos preguntándose en voz alta qué debían hacer. Una mirada al nuevo rostro de Melinda les dijo a todos que no era humana. Todavía no sé cómo lo solucionó Arthur. Habló con los dos un rato en el dormitorio. Después de unos minutos ambos se marcharon. Evitaron el contacto visual con el cuerpo al pasar. Uno de ellos me llamó la atención al salir y luego la puerta se cerró de golpe. Arthur y tu madre tuvieron una charla y me llevaron a tu casa durante los siguientes días. Arthur se quedó en la mía. Al 4.º día después de todo lo sucedido, justo cuando había decidido fingir que Melinda había muerto en el día correcto, tu padre llegó a casa. Pasó junto a tu madre y se arrodilló frente a mí. Dijiste algo en el sentido de esto. No entiendo todo, papá. Podrías pensar que sí, pero realmente no lo hago. Hice conjeturas fundamentadas, nada más. No sé qué le pasó a tu esposa ni cómo, pero creo que resolví el problema. Tomaste un pequeño frasco con una cadena y me lo entregaste. Respiraste profundamente unas cuantas veces antes de que volviéramos a hablar. Estas son las cenizas de su corazón. El resto de ella está en una urna. Compré un espacio en tu ciudad natal para guardar nuestras cenizas. En una semana los llevaré allí para guardarlos, pero te dejé estos para que los guardes. Si no los quieres te los pongo con el resto. Yo tomé esas cenizas, Joseph, dijo papá, quitando su mano de la mía. Mis palmas están sudando por su historia. Levantó una cadena que colgaba de su cuello y lo levantó sobre su cabeza. Puso un pequeño frasco de vidrio en mi palma. Estaba llena de arena negra, pero de formas irregulares, y la forma en que se adhería al cristal me dijo que efectivamente eran cenizas.
Los he conservado desde entonces y he hablado cada vez más con tu padre sobre lo que pasó. Me dejó mirar el vial durante unos minutos, procesando todo. Cuando terminé, se lo devolví. Se lo colocó de nuevo alrededor del cuello y lo metió debajo de la camisa. Cuando tu madre vino ese día, ella sabía que no era Melinda. No sé cómo le fue, y yo no, pero ella sí. Y cuando le confió a Arthur, él no le creyó. Pero ella estaba tan conmocionada y molesta que, después de unos días, decidió hacer algo al respecto. Algo ilegal. Desenterró el ataúd de Melinda y lo encontró vacío. Usó mi pala para quitarle la culpa y la usó como excusa para investigar. La noche que desenterró su ataúd, se quedó despierto y buscó similitudes en línea. Cuando encontró las leyendas, mi herencia confirmó que debía ser correcta. ¿El Estrigo escuche de eso? Sacudí la cabeza. El mito de Estrigo proviene de Rumanía, nuestro país de origen. Son la base de muchos mitos que acompañan a los vampiros. Fue entonces cuando me reí todo el tiempo que me estuvo contando esta historia. Su expresión reflejaba dolor y de inmediato me arrepentí de haberme reído. Pero fue demasiado tarde. Mi risa lo había apagado. Inconscientemente, se abrochó el botón superior para ocultar aún más las cenizas. Quiero que te incineren para que el mito del Estrigo siga así, dijo. Abruptamente te pido que lo pongas en tu testamento. Tengo pruebas de lo que le pasó a tu mamá. Tengo las picaduras para demostrarlo, Joseph. Suspiró y luego se levantó. Gracias por al menos escuchar, papá. Espera, dije sintiéndome horrible. Te entiendo. Caminó hacia la puerta y la abrió. De repente me sentí débil e incapaz, sin ganas de protestar por su permiso. Solo tienes que saber, Joseph, que le digas a tu esposa que te incinere o no, lo haré. Cerró la puerta más rápido de lo que pude reaccionar y me quedé sola en mi habitación con el sol empezando a ponerse. La habitación se sentía mucho más fría que antes. Permanecí despierto durante horas, repasando la historia en mi cabeza. Lo que me llama la atención son las supuestas condiciones que pueden convertir el cadáver en un estrigo. Nacer prematuramente, nacer fuera del matrimonio, estar lleno de dolor y arrepentimiento, suicidarse o morir de forma no natural, por nombrar algunos. Nací temprano y fuera del matrimonio. Definitivamente siento dolor y sé que me arrepentiré de la forma en que he tratado a Beth en estos últimos meses. ¿Qué tan natural es el cáncer en términos de formas de morir? ¿Y acaso no decidí suicidarme al no pagar el tratamiento? Tal vez sea porque estoy enfermo. Tal vez sea porque estoy a punto de fallecer, especialmente a una edad temprana. La historia de papá había estado dando vueltas en mi cabeza desde que visitó. No he hablado con él desde entonces, pero ha estado en mi mente constantemente. Me pregunto qué haría Beth si volviera de la tumba. Si volviera y simplemente estuviera con ella y sus hijos, sonriendo felizmente durante el día y robándole la vida por la noche. Tal vez el cáncer había llegado a mi cerebro y me había vuelto paranoico. De todos modos, le he dicho a Beth que quiero ser cremado.